Compañeros, bienvenidos a La Revolución es Necesaria, podcast oficial del Partido Comunista Revolucionario de Chile. Les habla Vicente Rojo en compañía de Emilio León. Saludos, compañeros. Y bueno, continuamos grabando desde la clandestinidad en un búnker en algún lugar de Chile. Y nada, tenemos un nuevo compañero entre las filas del programa. Y él es el compañero Marat. Muy buenas a todos, espero que estén bien. Un saludo. Bueno, después de esa cálida bienvenida del compañero Marat, vamos a venir al tema que nos convoca. Hemos visto que últimamente se ha tendido mucho a levantar a una figura que, como ya veremos, es inlevantable. Disculpen que me ría, pero es nada más y nada menos que Pol Pot. ¿Qué nos podéis introducir al respecto, Emilio? Mira, el tema, más que el tema de Pol Pot, el tema de la revolución camboyana o de Kampuchea es uno de los episodios más extraños, misteriosos y encriptados, que podría decir, de todas las revoluciones de carácter socialista que hemos visto. De hecho, Emilio, si me permitía hacer un inciso ahí, cabros, ¿ustedes creen que leer a Hegel es enredado? No tienen idea, weón. Bueno, leer una hora de lo que es la revolución camboyana, que Hegel, bueno, nada al lado de entender eso. Dale, Emilio. Mira, vamos a hacer voy a hacer una introducción lo más concisa posible, porque esta cuestión es larga, para que entendamos de dónde nace esto. En la década del 40, bueno, partamos de que Indochina, o sea, Laos, Camboya, Vietnam, era una colonia francesa, y muchos hijos de latifundistas, de funcionarios públicos, se los becaba para estudiar en Francia. Y es en París donde nace el Partido Comunista de Indochina, fundado por Ho Chi Minh. A ese sí lo conocemos. Y hay una serie de intelectuales de origen camboyano que deciden no participar de este centro de estudio o comité de estudiantes de Indochina, que son los que después serían los líderes de la revolución camboyana, que son Pong Yum, Hy Minh, Salot Sar, que después sería conocido como Pol Pot, y otros más, y Khieu Samphan, que también es el más importante. Khieu Samphan y Huyon son los que redactan lo que es la base ideológica de lo que es el Khmer Rojo, el Partido Comunista de Kampuchea. Cuando ellos vuelven en la década del 60 a Camboya, llegan a hacer clases a colegio, llegan como profesores de liceo. Salot Sar era como inspector de un liceo, y al principio de los 70 empiezan a desaparecer y se esconden en la selva y se les pierde el rastro. Durante ese periodo, estamos hablando de que anteriormente se independiza Camboya, estaba a la cabeza el rey Sihanouk, que armó una resistencia contra los franceses en un movimiento nacional que se llamaba los Khmer Azarak, o el Khmer libre, y ahí estaban metidos los nacionalistas, los monárquicos y el Khmer Rouge. Pero el Khmer Rouge nunca se pronunció como tal, nunca dijo que eran comunistas. Ellos se fundaron como el Partido del Pueblo, siempre ocultaron que eran comunistas, y después pasaron a ser el Partido de los Revolucionarios del Pueblo. Y Samphan decía que eso era una manera de poder llegar a la población acampesinada, porque si decían que eran comunistas, lo rechazaban totalmente. Tenemos que pensar que el 95% de la población de Camboya era campesina, budista, adoraba la monarquía, al rey, no tenía ninguna intención de ir en camino al socialismo. Entonces empiezan a internarse en la selva y empiezan la guerrilla. Hasta ese momento los cuadros del Khmer Rouge eran
iban a entrenarse a Vietnam del Norte con el Viet Minh y estaban influenciados ideológicamente por Viet Minh y por ende por la visión bolchevique en esos años, hasta el 51, por la Internacional Comunista. Pero hay un momento en que separan aguas de Vietnam y empiezan a generar este pensamiento propio inspirado en el maoísmo. Y van hacia los campesinos y empiezan a vivir con los campesinos. Empiezan a hablar de que hay que vivir como el campesino, trabajar con el pueblo, trabajar con el pueblo, pensar como el pueblo, amar al pueblo, y llega un momento en que se termina como absorbiendo entre la población. Y empiezan su guerra popular, y a crear estas comunas populares, grandes cooperativas, que iban a ser la base de su economía. Y en ese proceso, el príncipe el rey Sihanouk cae por el golpe de estado de Lon Nol. Suena raro hablar de todos estos personajes, pues, pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Y el Khmer empieza a tomar fuerza porque hablan a los campesinos en representación del rey. Y la gente los empieza a seguir. Y comienzan a reclutar jóvenes. Y empiezan en su discurso a hablar de que la juventud es el sector revolucionario más importante. Y eso me recuerda mucho a la revolución cultural china. Y eran chicos súper ideologizados y que rápidamente los metían al partido, porque en realidad el Partido Comunista de Kampuchea era muy chiquitito, estamos hablando de 600 militantes, y llegaron en un momento a ser como 14.000 efectivos. Y en ese camino es cuando ellos plantean de que pasar directamente al comunismo, y que el comunismo tenía que ser agrario, y copian la comuna popular de Mao. Bueno, nosotros ya conversamos en un capítulo sobre las comunas populares, no sé si tú te recuerdas, Vicente. Claro, Emilio. De hecho, este primer, llamémoslo, acercamiento a Mao del tema de las comunas populares ya nos empieza a ir mostrando que cada vez más el Khmer Rouge avanza hacia políticas netamente maoístas, que de hecho, como ya vimos en el capítulo del socialismo chino, son políticas anarquistas en toda su expresión. Y de hecho, más adelante vamos a ir viendo cómo el Khmer Rouge va acercándose cada vez más a la postura más radical de Mao. ¿O no, Emilio? Sí, claro. Por ejemplo, a mi modo de ver, los Khmeres rojos toman los dos puntos más izquierdizantes de la política de Mao. Bueno, lo vimos anteriormente, que Mao saltaba de la derecha a la izquierda según su conveniencia, pero la Comuna Popular, que fue un fracaso en China, y la revolución cultural. ¿Por qué digo esto? Porque el reclutamiento más fuerte que tuvo el Khmer fue en los adolescentes. ¿Por qué? Los Khmer se ganaron la confianza suplantando al rey Sihanouk y ocultándose como lo que eran, como partido comunista. Siempre hablaron de que ellos eran el partido del pueblo, el partido revolucionario del pueblo. Incluso llegada la revolución en 1975, el partido no se conocía y no se sabía quién eran los dirigentes. Y en ese momento la radio Phnom Penh rápidamente empieza a sacar documentos, a decir que el que había tomado el poder era el Partido Comunista de Kampuchea, y es algo muy raro. Y de ahí, y del 65 al 76 ya termina de tener relaciones estrechas con China, y empieza a recibir ayuda de China y armamento de China, y toma la decisión de vaciar las ciudades. Y es muy extraño, porque cuando llega una delegación yugoslava y entrevista a Pol Pot y le preguntan, bueno, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué sacó a la gente de la ciudad? Le dice, uno,
porque no tenían cómo alimentarla. Porque con los bombardeos de los B-52 el campo estaba destruido y era mucho más fácil llevarlos al campo y que ellos mismos cultivaran sus alimentos. Y la segunda explicación que dio es que era la mejor manera de proteger a la gente de los bombardeos y de los ataques norteamericanos, porque no tenían la capacidad para defender. Lo cual era una excusa burda, ya que ellos planteaban un comunismo agrario radical, donde cualquier atisbo de cultura occidental de origen francés tenía que ser eliminada. Ejemplo, si tú usabas lente, ya podías ser ejecutado porque eras un intelectual. Si tú sabías leer, si tú eras un funcionario público, para que hablamos de médicos, profesionales, ingenieros, acabaron con toda la burocracia que podía mantener un Estado. Y en el fondo se dieron cuenta que no podían manejar el país. Y por eso le era más fácil llevar a la gente al campo y encerrarla en estas comunas populares y llevar el control. Entonces lo que vemos que una política, digamos, de carácter ideológica se transformó en un arma de doble filo. Si bien en 2 semanas desocupan una ciudad de 2 millones de habitantes, les genera el siguiente problema. Como el 95% o el 80, más del 80 o 90% de la población era campesina, toda la gente tenía parientes en el campo, y a la medida que iban avanzando, se iban encontrando con los parientes y se iba desgranando esta marcha, y la gente se les iba escapando. Y cuando los instalan en las comunas, ponen a intelectuales y técnicos o ingenieros a cosechar arroz o a plantar arroz. El objetivo Emilio, que tenían... una cosita de inciso. Aparte, decir que son políticas totalmente antimarxistas-leninistas. O sea, hablamos de que mientras en la Unión Soviética a todo este personal, digamos, técnico y capacitado, se le utilizó para la industrialización del país, acá pasó todo lo contrario. O sea, ¿de qué te sirve a ti o qué tiene de marxista-leninista de socialismo científico mandar a una persona que está capacitada, educada y por qué no decirlo, entrenada para una tarea, mandarla a hacer una cosa que no va a tener idea? Es una tontera. Mira, el objetivo que tenía el Khmer Rouge era que el país tenía que elevar la producción de arroz. Esa era la prioridad 1. Y con esa cantidad de arroz, exportarla y con eso traer todo lo que necesitara el país. O sea, una política totalmente dependiente. Claro. Eliminan el dinero. Eliminan las transacciones en dinero. La gente cobraba su salario, digamos, en arroz. Se llegó a un punto tan atrasado del capitalismo que ya era casi feudal en su idea de un comunismo puro, digamos, agrario, y donde las comunidades se iban a ir apoyando unas a otras. Entonces, era pues, si tú lo ves a los ojos de la Revolución Soviética, de las democracias populares, o de otro tipo de revoluciones nacionales. Emilio, incluso de su vecino más próximo, Vietnam optó por la industrialización del país, de hecho. Sí. Eso es cierto. Entonces, por eso digo, eran muy opuestas las relaciones claro. que tenían entre, digamos, entre Vietnam y Camboya. De hecho, tenían divisiones culturales milenarias. Pero el tema es que esta política termina llegando a la quiebra al país porque no tienen la capacidad de producir el arroz que quieren, porque no tienen la técnica, no tienen herramientas, no tienen tractor, no tienen nada. Ellos confiaban en la gente y en los búfalos. Y por otro lado, la gente se negaba a entrar en estas cooperativas porque tenía esta tradición milenaria de trabajar las parcelas de manera familiar. Y ahí es cuando empieza la represión y la cooperativización a la fuerza. Y empieza la violencia extrema del Khmer hacia los campesinos. Y ahí donde entra el tema del reclutamiento de los adolescentes.
que formaban la gran mayoría del ejército, altamente ideologizados, sin cultura y muy violentos. Y da como resultado, digamos, lo que se termina conociendo como el genocidio camboyano. Y en el fondo era porque ellos no tenían la capacidad de administrar ese país. No tenían cómo moverlo. Bueno, y de hecho, antes de que salga el listo de turno, a decir, no, pero es que eso es caer en discursos de la derecha y qué sé yo. No, no es caer en discursos de la derecha. Caer en discursos de la derecha es, no sé, atacar a la Unión Soviética con, no sé, los 1200 trillones de muertos en la pura Unión Soviética, que ni siquiera es el comunismo. No, esto es una cuestión bien concisa, bien concreta, y es que ni siquiera tiene similitudes con lo que podríamos llamar represión en la Unión Soviética, que era contra los sectores reaccionarios, contra los kulaks, contra el complot trotskista que empezó a gestarse después de que Stalin quedara en la Secretaría General del partido. O sea, esto no tiene nada que ver. Acá es pueblo, o sea, campesino siendo forzado y forzado de mala manera. O sea, hablamos de que se implantó súper mal la colectivización. No fue como en la Unión Soviética con la colectivización agrícola, en donde, claro, ya pasando, ¿cuánto creo que eran? 10 años, ya estaba en el 99.9, en comparación con la colectivización camboyana, que lo único que logró fue más conflicto interno y bueno, más que eso no. Bueno, en eso cuando tú hablas de conflictos internos hay una cosa muy interesante que decir, que cómo también enfrentan al pueblo entre sí. El Khmer habla de el pueblo antiguo, que eran los campesinos de toda la vida, y el pueblo nuevo, que eran los gente de la ciudad que trajeron, y empiezan a crear conflictos entre ellos y a crear desconfianza. Entonces además había una sociedad donde todos sospechaban de todos, y además estaba este enemigo externo que nadie lo conocía, nadie lo veía, y que en el fondo provocaba que la gente no se enfocara en lo que realmente estaba pasando. Entonces, vamos. Ya. Emilio, ¿esto tiene un nexo con relación a los problemas del colonialismo francés, sumado también al conflicto que tenían con los vietnamitas? Mira, hay un conflicto, digamos, de siglos entre Camboya y Vietnam, y que siempre estuvo en la mentalidad de la gente. Tenemos que pensar que Camboya, el reino de Camboya abarcaba a Vietnam en algún momento, y después Vietnam también como parte de quiso vietnamizar Camboya. Es más, había una minoría vietnamita, Khmer vietnamita, que alrededor de 200.000 personas, y que una parte logró huir y la otra parte también la masacraron. Entonces, había un caldo de cultivo para que la gente enganchara con digamos, con este enemigo silencioso, invisible, misterioso, que eran los vietnamitas, que estaban enquistados o metidos entre la población. Bueno, de hecho, todo este problema, no sé, ¿tú lo podrías llamar étnico? Fíjate que no es étnico, porque siempre hablan de que hubo una limpieza étnica en Camboya, y la verdad que la mayor gente que murió eran camboyanos, era gente Khmer, ¿cachai? O sea, no hubo un poco de represión contra los pueblos montañeses, digamos, pero la mayoría de la gente que murió eran del mismo pueblo, de la misma raza. Vale, bueno, y todo este tipo de conflictos te terminan llevando a lo que conocemos hoy por hoy como la guerra camboyano-vietnamita. Y es que de hecho esta guerra es súper interesante porque se dio lo que podríamos llamar como una guerra de bajo impacto. Y es que por un lado estaba Vietnam, muy cercana al bloque soviético, y por otro lado estaba Camboya, muy cercana al bloque chino. ¿Y qué pasó? Como todos sabrán,
no, lo que era la Unión Soviética y lo que era China ya en ese momento tenían relaciones súper deterioradas. Y a eso sumado con el tema de las represiones a los vietnamitas dentro de Camboya, le permitió de alguna manera a Vietnam intervenir en la zona. Y es que intervino y de hecho hizo una suerte de guerra relámpago y ¡pam! Fue súper rápida la victoria y sacan del poder al tiro, sacan del poder a lo que viene a ser la Kampuchea Democrática e instauran la República Democrático Popular de Kampuchea. Dale, Bruno, ¿qué me querías decir? Prácticamente como haciendo alusión para que se haga una idea de lo rápido que fue este conflicto, fue una duración de 17 días a finales de año, entre el 98 y 99, diciembre y enero, de lo rápido que lograban erradicar 78 los 79. Sí, de lo rápido que lograron sacar a los Gémenes, en menos, fueron 2 semanas prácticamente. Claro. Entonces, llega Vietnam, instaura este gobierno y acá es una cosa bien curiosa. Primero, por el norte de Vietnam, China decide invadir Vietnam, donde pierde. O sea, bueno, técnicamente la historia dice que hubo un empate, pero a ver, la cosa es que invadieron y no lograron pasar de más de unos kilómetros. Le dieron resistencia y los devolvieron por donde llegaron. Entonces, no, esto no es un palo para China, pero sí es un palo para China. Por otro lado, dentro de Camboya como tal, los Khmeres se retiran, digamos, a una suerte de guerrilla en la selva, y donde se da una cosa bien curiosa, y es que se van en alianza, por así llamarlo, a un frente, que era Frente por la Liberación e Independencia de Camboya, si no me equivoco, con los monárquicos. Y ojo, aquí se da una cosa súper interesante. Claro, monárquicos nacionalistas. Y es que China apoya a este frente y Estados Unidos también. Sí que será cierto que es por razones distintas, ya que China apoya a los Khmeres en este frente y Estados Unidos a los monárquicos, pero a ver, aquí ya otro palo que no es para China, pero sí es para China. Viejo, no, estáis colaborando con los gringos, básicamente. Sí, dime, Emilio. Y mira, eso no es tan extraño, porque recordemos que Mao saca su teoría de los 3 mundos, donde habla que el primer mundo está compuesto por Estados Unidos y Rusia, el segundo mundo sería India, China, los países intermedios, y el tercer mundo, los países en desarrollo. Y de esos 3 mundos, el más peligroso era el primer mundo. Y de ese primer mundo, el más peligroso era la Unión Soviética. Entonces tenía la licencia de aliarse hasta con Pinochet contra los rusos. Así, imagínate. Pero además de eso, hay una cosa más interesante. Que el gobierno, la República Democrática Popular de Kampuchea, no fue reconocida por la ONU. Y Pol Pot siguió teniendo un asiento en la Asamblea de la ONU. Entonces, tenemos que saber que hasta ese periodo los crímenes o el genocidio camboyano no se conocía. Y durante la época de los 70 tuvo mucha simpatía entre los intelectuales occidentales. Recordemos que en los años 70 el maoísmo estaba de moda y, por ejemplo, Noam Chomsky apoyó a Pol Pot. Hay un economista neomarxista egipcio, el Sarin, que hablaba de que el comunismo camboyano no era un comunismo puro. Noam Chomsky, después de saberse todo, se deshizo en disculpas, pero quedó ahí. A ese nivel era, digamos, lo cerrado que era esa sociedad y que nadie sabía lo que pasaba. Claro. Que se vino a destapar cuando llegaron los vietnamitas. Y Emilio, tengo una pregunta en relación a la teoría de los 3 mundos de Mao. ¿Cómo podríamos...? Yo tengo entendido que esa teoría radicaba que el primer mundo eran las potencias hegemónicas que tenían influencia mundial, Unión Soviética y Estados Unidos. Luego está los segundos mundos, los países alienados a estas: Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Polonia, Alemania Oriental, Unión Soviética, por dar un ejemplo, porque había muchos más. Y luego tercer mundo son los países no alienados, ni a los primeros ni a los segundos,
totalmente, completamente ajenos, estando desarrollados o no. Mira, es el caso de Yugoslavia, China, algunos países africanos, o incluso el propio Chile, que era un país del tercer mundo durante toda su historia, gran parte de la historia, mejor dicho, que deberíamos comprender que el concepto de tercer mundo, de la teoría de los mundos, es una teoría única de la Guerra Fría, que muchas veces se confunde, se extrapola a términos de Guerra Fría, relacionando primer mundo como lo mejor y tercer mundo como lo peor, pero siendo un contexto que responde únicamente al contexto de romper la ruptura de relaciones chino-soviéticas. Sí, claro, exactamente. O sea, después se utilizó en Occidente como para hacer una estratificación de países industrializados y países pobres, pero como tú decías, es una división, digamos, política. Utilizó China para atraer atrás de sí a los países que llamamos no alineados. Por ejemplo, la India, Egipto. Bueno, Egipto cayó en la órbita soviética, pero China tenía Corea y algunos otros países como Chile y Pinochet, que es una de las cosas más raras. Sí, sí, incluso como dato curioso, pueden además que muchas veces en temas de van a encontrar una foto con los militares, con la embajada china en Chile en el 68, está una foto de Mao con ese traje, con el traje de Guaso. Bueno, de hecho va a ser un inciso que no tiene nada que ver con el tema principal, pero para el golpe, la embajada china se la cerraron a los comunistas, partan de esa base. Nada que venir a fondearse, oye, así de cara y raja, tú eres comunista, nada que venir a fondearte acá en la embajada china, weón, andate para otro lado. Sí, pues eso fue terrible, sobre todo para los maoístas. Claro. Sobre todo para el PCR original, fue un tremendo golpe, o sea, nadie se lo esperaba. Pero volvamos al tema, en el sentido de que ya llega esta guerra relámpago, sacan al Khmer, el Khmer se va a meter a la selva, se junta en este frente de liberación y empieza a recibir, como decís tú, plata de todos lados. Siguen reconociendo al gobierno del Khmer, y cuando se llega a un acuerdo, la ONU y ya los vietnamitas dejan Kampuchea, dejan Camboya, se arma un gobierno digamos, nacional de coalición donde está el príncipe Sihanouk y el Khmer, donde gobiernan juntos y donde el Khmer ya se pasa al lado socialdemócrata y se transforma en un partido democrático burgués. Podemos ver ahí las aventuras y desventuras de Pol Pot a lo largo de su carrera política. De hecho, Pol Pot es hecho prisionero en la selva por Tal Mok, que es su sucesor. Y como digamos, y ya cuando se empieza a ver el genocidio horrible que habían hecho los camboyanos, la gente, la izquierda empieza a caer en cuenta aquí lo que se puede llegar cuando las teorías, digamos, antimarxistas como que provienen del maoísmo, llegan hasta esos extremos. Claro. Es una cosa, digamos, que... Y el problema es que eso termina desprestigiando el movimiento revolucionario. Claro, por esta gente que ni siquiera eran marxistas. Claro, es más, si tú buscáis así el típico video terrible feo de un libertario, así con el Movie Maker, te vaya a topar que cuando hablan de los muertos del comunismo, nada que Unión Soviética o China, bueno, China ahí nomás con el comunismo, pero no, el eje es Camboya, ahí con un tercio de la población, o algo así, una cifra más o menos, claro, en esa órbita. Hacerse una anotación que no en defensa de Camboya, pero sí tener en cuenta también la influencia comunista, es que algunas fuentes negativas datan de 4 a 6 millones de muertos, tanto que las más oficiales datan de aproximadamente 1.800.000. Claro, incluso 1.200.000. Exacto, y eso son fuentes oficiales, para no tener en cuenta las veces que se triplica o duplica los resultados. Claro, lo que pasa es que equivale como a 2/3 de la población, o 1/3 de la población, o sea, era una cuestión terrible. Pero
para mí, lo más vergonzoso de todo este proceso que vimos, desde su partida en la clandestinidad, el trabajo en la selva, la guerrilla, aprovecharse de la popularidad del rey para hacer su trabajo con los campesinos, tratar de implantar una política legalmente retrógrada a sangre y fuego, es que Pol Pot en sus últimos días terminó declarando que él soñaba con que Camboya fuera una democracia occidental. ¿Quién te entiende? Era como si él jugara consigo mismo a un tira y afloja de la cuerda entre la izquierda y la derecha. Y a veces, concretamente, con políticas que ni existían dentro del panorama, así, haciendo lo que le venía en gana. Más que lo que se venía en gana, era una ideología totalmente descabellada. Y sobre todo que no tendía la construcción del socialismo, Emilio, sino que así hacer un... Ah, no, sí. En el fondo no tendía a ser un país socialista desarrollado, querían ser un país dependiente agrícola. Entonces, para ponerle ahí el clavo y digamos, no sé si la conclusión o el resumen de todo esto, Emilio, ¿tú dirías que el régimen de los Gemeres Rojos fue antimarxista? Totalmente. Yo creo totalmente. No tiene ningún claro. Ningún asidero en el socialismo científico. Es una degeneración ultraizquierdista de las teorías anarquistas de Mao, y ya con eso le pongo la lápida encima. Yo le doy 0 puntos. Bueno, y efectivamente, complementando con lo que dijo nuestro compañero, hasta incluso aquí estoy haciendo la cita de un trabajo de la Universidad de Colombia, en la cual especifica que efectivamente, si bien Pol Pot tenía ciertas semejanzas con la teoría marxista sobre la eliminación del Estado capitalista, este cometía el error el profundo revisionismo de la teoría, alejándose completamente de todo rastro de socialismo que buscaba llegarse. Lo pueden buscar como la escuela y la familia en Kampuchea Democrática. Les va a salir de una. Exactamente, no lo pudiste haber dicho de mejor manera. Y recuerden, compañeros, la revolución es necesaria.